Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y aquí estamos hablando sobre el libro de los jueces. Es el segundo libro histórico que nosotros conocemos y vamos a mirar dentro de lo que se llama la estructura de una escuela más amplia, la deuteronomista. Entonces, este ya sería el séptimo libro, Pero entre la clasificación de los 4 libros históricos, Josué, Jueces, libro de Samuel y libro de los Reyes. Esos serían los 4 libros históricos que nosotros conocemos de esta manera, ¿verdad? En nuestra división y más o menos para ubicarnos. Pero que tendría una mano también de la escuela que se llama así, ¿verdad? Deuteronomista. Es decir, los estudiosos le llaman así Deuteronomo, segunda ley, influencia, Génesis, Éxodo. Después tenemos el Levítico, después tenemos los Números, el Éxodo. Después habíamos comenzado con Josué, habíamos concluido y ahora estamos haciendo esta introducción del libro de los jueces, mirando un poco los elementos fundamentales. Hoy, en nuestro curso bíblico, queremos mirar el libro de por sí, ¿verdad? En esta estructura general. Ya fuimos mirando ciertamente, pero queremos ya ir concluyendo y darle como una conclusión. Aponá lleva la ñanda introducción, porque ya aponado la ñanda introducción, nos veis fácil vetas y lleva. La ñamañá ya lee capítulo por capítulo, versículo por versículo, y ya sabemos a qué se está refiriendo. Con todas estas ideas generales, ¿verdad? Que los autores, los estudiosos, los grandes estudiosos nos han ayudado ya con su ciencia, nos han ayudado ya con su tremenda paciencia de ir conociendo punto por punto y de darle toda una unión. O sea, la Biblia no hay nada que tenemos que estar inventando, ¿verdad? Sino que tenemos que ir descubriendo y haciendo una exégesis profunda de lo que Dios verdaderamente quiso decir, sigue diciendo y seguirá diciendo, ¿verdad? Pero para nuestra vida. Pepe la ñandeña mañana o Pepe la ñandilla jesana. Entonces, cuando estamos hablando del libro, Jueces, es la historia, sobre todo, que es una historia religiosa. De ahí luego ya tenemos que ponernos bien clarito. Es una historia religiosa. Es una historia entonces que va desde la muerte de Josué hasta el establecimiento de la monarquía. Por eso decíamos, aquí tenemos un periodo que a nosotros nos está hablando de la muerte de Josué con la conquista, entramos a la tierra prometida, o más no Josué, va a boicotar. Entero betea ya de coma lañan de Uguña y Mema, peñan de lugar, peñan de Eva de Cueñandeme, incluso 3 tribus, ¿se acuerdan? La que están del otro lado de la parte de la Jordania sería hoy, dados incluso por Moisés. Bueno, todas estas son cosas muy interesantes dentro de la teología, ¿verdad? Pero las otras que están de la Jordania y de la Transjordania.
Entonces, o de la Cisjordania, ¿verdad? Entonces encontramos nosotros aquí elementos fundamentales, esenciales, que nos ayudan a discernir y a entender sobre todo, ¿verdad? A entender lo que está sucediendo con este libro o con la enseñanza que nos quiere transmitir este libro. Desde Josué hasta el establecimiento de la monarquía en Israel. Con Jueces enlazan unidos en ciertos aspectos los capítulos 1 y 12 del primer libro de Samuel, que tratan de Elí y de Samuel justamente, es decir, la continuación que después vamos a tener del libro de los Jueces. Ahí se enlazan, es decir, hay una continuidad. Quiere decir que que hay una mano, ¿verdad?, redactora. Siempre se habla del redactor final. Un argumento general primero. Vamos a mirar el argumento general. Esta obra, este libro de los Jueces, ofrece de una manera esquemática, no ya una narración ligada y continua. No es entonces en una forma, orden por orden, ¿verdad? Nosotros vamos encontrando, bueno, el Éxodo. El Éxodo comienza, van saliendo, van por el desierto, sucede esto, sucede, ya están cerca de la tierra prometida, etc. O sea, en una forma casi ligada. Libro de los Jueces no. Libro de los Jueces, pasaron los años y hoy de repente te va terminando, ¿verdad?, una época y estuvieron, dice, hubo paz, etcétera, etcétera. Y entonces, después de eso, tranquilo, paz y tranquilidad, ¿verdad? El Señor entró en sus manos y así hubo paz en el país durante 40 años, ¿viste? Te pone así como diciendo 40 años. Pero después cuando comienza te dice nomás ya, los israelitas volvieron a hacer lo que está malo a los ojos de ellos. Es decir, son como fragmentos, son como historias, se van metiendo. De algunos solamente un versículo, creo que hay de algún, 1 o 2 versículos, ¿verdad? Entonces, sí, un versículo, justamente es el 3:31. 3:31, un solo versículo para un juez. Justamente dice, después de él, dice, vino Sangar, hijo de Anat, que derrotó a 600 filisteos con una picana de bueyes. Él también salvó a Israel. Para la historia. Sangar, interesante, Sangar, que te cuenta una hazaña así cortita y bueno, que entonces salvó a Israel, punto. De otros, sin embargo, tenemos una historia toda larga, dos pabellos, por decir así, ¿verdad? No quiero decir de esta manera, porque la historia es mucho más larga, ¿verdad? Por lo menos si te dice 150 años, o sea, es nada otra vez. Es milésima de segundo lo que aquí te está contando en comparación de todo lo que supuestamente te está narrando de 150 años, ¿verdad? Bueno, y entonces aquí nosotros encontramos y estamos diciendo que el argumento que se encuentra es una historia, antes que nada, una historia pragmática, o yapoe, apealo y coacue, apeisha o coecue, ¿verdad? Con la que el autor-redactor quiere ilustrar el concepto fundamental de la justicia divina para con el pueblo de la alianza. Una justicia divina, es decir, lo que Dios le está queriendo regalar y lo que Dios le está dando a su pueblo. Eso es lo que le está regalando. Y por lo tanto, por medio de los vecinos hostiles, es decir, de esta gente que no les deja descansar, ellos están entrando, están queriendo asumir su tierra, lo que Dios les ha dado. Todo esto es elemento, ¿verdad?, bien justificativo del aspecto religioso. Dios castiga a Israel cada vez que se muestra infiel. Cada vez que se muestra infiel, entonces Dios le castiga a su pueblo. Con esta finalidad, el autor escoge 6 cuadros en los que se detiene unos momentos con desigual selección de episodios con lo que nosotros le llamamos los jueces mayores. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento. Más de 6 años después de que Francisco escribiera su encíclica ecológica Laudato Si, y tras los tibios acuerdos de la conferencia climática COP26 en Glasgow, la carrera para detener el cambio climático sigue adelante.
Estos jóvenes son especialmente activos en la batalla y la cuentan en un nuevo documental. Es un largometraje producido por CITSE, la ONG Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Solidaridad. La idea es mostrar cómo jóvenes concretan la petición del Papa de nuestro hogar común. Laudato Si nos llama a proteger nuestro hogar común y en este documental mostramos cómo las personas, a su propio nivel, pueden comprometerse y dar pequeños pasos para cuidar de su casa común. Quienes vean este documental comprenderán que hay muchas formas de ser activista y que cada uno puede contribuir. Puedes hacer algo grande o algo pequeño, puedes empezar simplemente mirando dentro de ti. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich ein Aktivist bin. Also Aktivist einfach als so die Grundhaltung, ich gehe politisch durch mein Leben. Mich interessiert, wie wir zusammenleben und ich möchte dieses Zusammenleben mitgestalten. El documental presenta historias de jóvenes de Alemania, Suiza, Kenia, Italia, España y Portugal. Por ejemplo, María y Beatriz, voluntarias en un centro de retiros ecológicos en Portugal. Por este mote da conversão ecológica que o Papa Francisco nos dá na Laudato Si e que no fundo esse é o nosso contexto, em que nos pede a ação, sem dúvida. Este documental da a conocer nuestro tipo de activismo, sobre todo esa idea de introspección que viene del deseo de saber más y de entender los temas en profundidad. Este proyecto pretendía dar a conocer lo que hacemos a los demás y por eso quisimos participar. La idea es mostrar que el activismo tiene muchos rostros y que el cambio puede empezar en uno mismo. Si experimentamos una conversación interior y personal, entonces tendremos que cambiar nuestras acciones y acabaremos pidiendo una conversión de las políticas y de las instituciones. El documental muestra que cada persona tiene un papel en el esfuerzo para detener el cambio climático y que el primer paso es un cambio de corazón. Para comprenderlo mejor, el documental está disponible de forma gratuita en YouTube. El Papa intercambiará la felicitación de Navidad con los máximos responsables de la Curia, sus colaboradores más cercanos, el jueves 23, a primera hora de la mañana. Este año retrasa hasta el último día antes de las fiestas el encuentro en el que hace balance del año y afronta los problemas de fondo. Suele ser una reunión en la que Francisco pide hacer un examen personal. Una curia che non si autocritica, che non si aggiorna, che non cerca di migliorarsi, è un corpo enfermo. A lo largo de la semana, a Francisco le espera una intensa agenda de encuentros. El miércoles se reúne con el enviado del patriarca de Moscú para preparar un posible encuentro con el patriarca Kirill. En los últimos 10 años, Michael Burbidge, obispo de Arlington, Virginia, ha constatado la extensión de la ideología de género en su diócesis. Por eso, para dar a las personas la perspectiva católica sobre esta delicada cuestión, ha publicado el documento Catequesis sobre la persona humana y la ideología de género. La idea era escribir una catequesis sobre la persona humana en la que nuestra enseñanza se transmita en términos amables, pero con un marco claro y herramientas filosóficas y teológicas que tengan el lenguaje adecuado. El obispo explica que la creación determina el género y la identidad de cada persona y el modo de relacionarse con ella. Si aprecio a alguien, no voy a llamarlo con un pronombre diferente al que Dios ha dado biológicamente. Esto no es ser malvado, sino ser amable, porque es partir de la verdad. El obispo aclara que el documento no se hace para defender a quien tiene otra opinión, sino para dar las herramientas y el vocabulario para entender mejor la ideología de género y la propuesta de la Iglesia. No imponemos nuestra enseñanza, sino que decimos con amabilidad que ésta refleja la verdad. Somos la persona que Dios quiso que fuéramos, que Dios creó para que fuéramos, sin esperar ser otra persona. El obispo dice que su catequesis está impulsando en Arlington el diálogo en parroquias y escuelas y entre personas. Espera que conduzca a mejores conversaciones y que no se quede en un simple documento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas.
Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñandeyara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñandeyara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Hablemos sobre el dinero. ¿Realmente necesitamos dinero nosotros? Ciertamente que todos necesitamos dinero para cubrir los gastos diarios, todo lo que conlleva nuestra vida, todo lo que conlleva nuestra rutina. Pero, ¿cómo vemos esas necesidades en relación con nosotros, con las personas y también con aquellos que necesitan? ¿Qué tanto nos preocupamos también nosotros por adquirir dinero en el día a día? Si nos preocupamos más por el dinero que por el gozo de vivir incluso. Porque algunos consiguen mucho dinero, pero después están más preocupados en acumular, en guardarlos, pero al final de cuentas tampoco lo ponen al servicio ni de su propia vida ni de la comunidad. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús está en contra del dinero? Para Jesús, en realidad, el dinero es un ídolo peligroso, pues cuando uno le da culto, ahí está el problema, y acapara a la persona y no la suelta, ¿verdad? Nos tiene atados. Entonces, cuando el dinero pretende dar respuestas también a la vida que solamente Dios puede dar, ciertamente que nosotros estamos rindiendo culto al dinero. Ahora nos preguntamos, ¿es mala la ambición de acumular, de tener dinero? Y bueno, primero tenemos que hacernos algunas preguntas que son preguntas retóricas que nos irán dando la respuesta. Primero tenemos que preguntarnos lo siguiente: ¿cuál es el fin último de lo que estamos nosotros ambicionando? Si nos damos cuenta que eso que estamos ambicionando es egoísta, si se hace daño a otras personas cuando estamos adquiriendo ese dinero, o si estamos ambicionando simplemente para impresionar a otros, definitivamente que yo soy, ¿verdad?, la persona que consigo, yo soy la persona que trabajo, entonces esa ambición puede ser peligrosa. Pero sin embargo, existe una ambición buena cuando nosotros encontramos los buenos fines de cómo utilizar las riquezas de la naturaleza, de todo lo que el Señor nos da. Y en este sentido, el dinero siempre tiene el sentido positivo para hacer crear y crecer a la comunidad. Entonces nosotros tenemos que pedir siempre a Dios verdaderamente que imponga su voluntad sobre nuestras ambiciones. Y ustedes se darán cuenta que siempre ese dinero rendirá mucho más, porque está en función de la propia comunidad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos en Facebook, Instagram y en YouTube. Nos vemos ahí.
peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río, pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos hablando sobre el libro de los jueces. Estamos haciendo ¿verdad? De nuestra introducción. Estamos hablando del libro. Aquí encontramos 6 episodios muy interesantes en el libro de los jueces. Estos 6 episodios, por eso a estos jueces que son un poquitito más largos, más desarrollados, nos van pasando escenas muy interesantes. A esto les llamamos los jueces mayores. Son los jueces mayores y otros 6 cuadros también más bien breves, porque son 12, ¿verdad? 6 y 6, de los que solo se trazan las líneas generales sin ningún detalle particular. Entonces los detalles particulares, sino que en una forma muy general. Por ejemplo, hemos leído recién Samgar, un versículo, capítulo 3, versículo justamente 31, capítulo 3, versículo 31, Samgar. Solo te cuenta ahí que mató, ¿verdad? Hijo de Aná, derrotó a 600 filisteos a Ñoina, ¿verdad? Por eso estábamos diciendo hace rato que ellos son salvadores, así de sentimiento y de inquietud, pero más bien con un individualismo propio. O porque les mueve algo, el espíritu, el ruaj del Señor les inquieta. Hay que hacer el bien, hay que ser fieles a la alianza. Interesante, ¿verdad? Cómo se van moviendo estas situaciones. Luego, tenemos de este modo una serie de 12 jueces. 12 jueces, número correspondiente a las 12 tribus. Como se verá mejor a continuación, el libro es ante todo una lección, el resultado de un replanteamiento profético deuteronomista. Hay que ver. Aquí un redactor, ¿verdad?
final, le llamamos nosotros, y posiblemente esta escuela que nosotros, ¿verdad? O sea, los estudiosos le llaman deuteronomo, segunda ley. Es decir, como que tenemos que ir corrigiendo ciertas cosas que ya poponaína. Ciertamente esto es el fruto, ¿verdad? Después del exilio, por eso siempre decimos que la Biblia se ordena después del exilio. Esta sería entonces la fecha que mueve al autor sagrado para comenzar a escribir, para comenzar entonces a poner todos estos elementos dentro de la Biblia. Y por lo tanto, como se verá mejor a continuación, el libro es ante todo una lección, el resultado de un replanteamiento profético deuteronomista, sobre un periodo histórico que suele situarse entre 1225 y el año 1040, poco más o menos. Entonces, 1225, de 1225 a 1040 más o menos, en que vamos a comenzar después con la monarquía. Y como les estaba diciendo, esto después va terminando también y diciendo, bueno, en ese tiempo no existía rey. Y justamente así lo va a terminar ese capítulo 21, versículo 25. En ese tiempo en que no existía rey. No existía rey. Cada uno, hoy coña carne, cada uno hacía lo que quería. Pero en fin, aquí hay entonces cosas muy interesantes para seguir reflexionando. Allá hoy, después cuando entremos en cada uno de los capítulos y cuando vayamos mirando mejor a cada uno de los personajes. Ahora haciendo nuestro análisis, porque aquí tenemos el libro en general dentro de este argumento general. Vea el argumento general, Yahweh Cohen. Resulta entonces muy interesante la cuestión de la división del libro en tres partes. Nosotros ya hemos dicho eso, estamos recapitulando. Entonces, tenemos las dos introducciones. Entonces, introductoria, y luego tenemos también la parte que desarrolla todo, entonces lo que son los jueces, las introducciones, todos los jueces, y luego tenemos apéndices, dos apéndices muy importantes. Miramos nosotros las introducciones. ¿Por qué decimos las introducciones? Ya estudiamos Curipea, pero ya de cómo introducción. Uno más antiguo, otro más nuevo que se une. Posiblemente esa segunda introducción es la que pertenecía verdaderamente al libro porque se une más también, se une mucho más, así como termina el libro de Josué. Sobre todo cuando nosotros encontramos, ¿verdad? En el capítulo 2, versículo 6, ¿verdad? La muerte de Josué y su generación. Allá al comienzo, uno nos decía, después de la muerte de Josué, los israelitas consultaban al Señor. Amó en el 2.6, ya estamos en el capítulo 2, versículo 6, dice, Josué despidió al pueblo, va a ver, hoy llega a ver Josué, y los israelitas se fueron cada uno a su herencia para tomar posesión del país. El pueblo sirvió al Señor mientras vivió Josué durante toda su vida de los ancianos que le sobrevivieron y que había visto las hazañas del Señor en favor de Israel. Este es un colofón, esta es una conclusión de algo. Y es del libro que venía anteriormente, del libro de Josué, del libro de Josué justamente. Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años. Lo enterraron en el territorio de su propiedad, en Timnat Serach, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas. Y cuando toda aquella generación fue a reunirse con sus padres, surgió una nueva generación que no conocía al Señor, ni la obra que había hecho en favor de Israel. No conocía al Señor, ni la obra que había hecho a favor de Israel. Y extraño leto y leña capecoña. O sea, es una cosa aquí que no conocía al Señor. Entonces, bueno, esta es como una introducción que te está diciendo. Es un colofón al mismo tiempo. Miremos un poco el libro de Josué, cómo termina. Miren cómo termina. La muerte de Josué. Estamos en el capítulo 24 del libro de Josué. Después de un tiempo, Josué, hijo de Nun, el servidor del Señor, murió a la edad de 110 años, igualito que estaba en el otro. Lo enterraron en el territorio que habían recibido en herencia, en Timnach Serach, igualito, en la montaña de Efraín, al norte del monte Gaas, igualito. Israel sirvió al Señor mientras vivió Josué y durante toda la vida de los ancianos que le sobrevivieron y que habían experimentado las obras del Señor en favor de Israel. Hasta ahí todo tranquilo. Josué después aquí te mete otra cosa, los restos de José. Le estaba interesando aquí al autor sagrado entonces la cuestión de los restos de José.
para no decir que José queda, ¿verdad? Queda en el desierto o queda en Egipto, sino que siempre va acompañando hasta llegar a la tierra prometida. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñande Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Vida diste tú al morir por este corazón. No te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esa canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. En el principio vida diste tú al morir por este corazón.
no te importó todo el dolor. Más fuerte fue tu amor por mí. Ahora yo libre soy. Por eso canto esta canción. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu gracia y por tu amor. Soy libre. Aleluya, 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 gloria a Dios. ¿Cómo? Aleluya, 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 gloria a Dios. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Libre soy, libre soy. Fue por tu gracia y por tu amor. Por tu amor. Por tu amor. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos haciendo sobre la teología de Josué, una teología maravillosa, de los jueces. Estábamos mirando Josué, cómo termina y cómo comienza. La segunda introducción, decíamos, del libro de los jueces y Josué, que están muy unidas, era prácticamente la misma. Por eso que nos llamaba bastante la atención. Yo estaba diciendo en el bloque anterior cómo termina el libro de Josué, que nos habla de los restos, los huesos de José. Los huesos de José que los israelitas trasladaron desde Egipto fueron enterrados en Siquén, en la parcela del campo que Jacob había comprado a los hijos de Hamor, padre de Siquén, por 100 monedas de plata, y que habían pasado a ser propiedad de los hijos de José. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y lo enterraron en Gibeá, ciudad situada en la montaña de Efraín, que había sido entregada a su hijo Pinjas. Bueno, todos estos son elementos para decir que los restos de estos patriarcas, de estos personajes, están dentro de la tierra prometida. No nos olvidemos, hemos estudiado ya anteriormente en tantos cursos que tenemos, ¿verdad? Hemos estudiado que la tierra de por sí, siempre el lugar donde se le entierra al muerto, esa tierra le pertenece, porque aquí están mis muertos, aquí están los huesos de mis muertos. Esa es una teología que existe, ¿verdad?, en el Oriente siempre. Y hasta ahora entre los árabes, eso existe. Allí donde muere y se le entierra, ese entonces es el lugar, si es de un mártir o lo que sea. Entonces, es importante formalmente. Pepe es un Pepe, ¿verdad? Entonces esa tierra me pertenece a la tribu, ahí están nuestros ancestros. Y eso también de cierta manera, fíjense que en el pensamiento indígena también, ¿verdad? Muchas veces nosotros invadimos, nosotros le llamamos invasores a ellos, ¿verdad? Porque entran en nuestra propiedad privada, ¿verdad? Que el Estado se apodera por ser Estado, ¿verdad? Pero se apodera de todo lo que están adentro, también de los indígenas. Y después cuando comienza a vender, dice, bueno, usted, porque eso es mío, entonces ven, fuera. Pero ahí están sus ancestros, están todos, están su cultura. No, nosotros no, porque nosotros... Bueno, algunos por lo menos estudian mía, algunos ojalá que todos los que estuviesen al frente, ¿verdad? Y que llevasen adelante, sería interesante en los gobiernos, o por lo menos nuestro gobierno, ojalá que vean estos programas, todos en si no ven vos que sean antropólogos, ¿verdad? Los que
se preocupan del indigenismo, que sean antropólogos, que no sean políticos y que no sean platarecados de todo bebé, y sueldo mío, no. Que sean personas entendidas, estudiosos y que sigan verdaderamente al hombre, a la persona, a la dignidad del hombre. Porque nosotros, no sé, estamos haciendo cualquier cosa, ¿verdad? Entonces hay que estudiar. Se dan cuenta que la religión y que estudiar la Biblia no es entonces para mirar los angelitos y para mirar no sé dónde. Es para mirar la realidad del hombre. La única pregunta que responde la Biblia es ¿quién es el hombre? Y lastimosamente algunas veces hasta tendríamos que ir con esta respuesta de incluso de los filósofos, porque verdaderamente algunos tienen razón, que el hombre es un lobo para el otro hombre. Y algunas veces Hobbes tiene razón, o que el hombre es una isla, se encierra en sí mismo. Decía Aristóteles, de una isla, cada uno, una isla, cada uno un mundo aparte, dice. O si no, no sé, Maquiavelo, que el hombre dice que no le interesa nada, solamente el poder llegar a su fin. Entonces dice, los medios justifican el fin, allá donde yo quiero llegar. Y así, hay muchas definiciones sobre el hombre, ¿verdad?, del aspecto antropológico. Por eso tenemos que entender, ¿verdad?, hacia dónde estamos apuntando. Aquí volvamos de nuevo a nuestras introducciones. Decimos que hay 2 introducciones aquí en el libro de los jueces. 2 introducciones. Son claramente 2, cada una con su propia peculiaridad. La primera, que va del 1.1 hasta el 2.5, tiene un carácter histórico-geográfico. Histórico-geográfico. Resume la distribución de la ocupación de la tierra de Canaán. En la parte del sur, las tribus obtuvieron éxitos en la montaña y fracasos en el llano, o sea, indígena. Moba, Yequiponana, Moba, Yepopeipona, otra parte de Yepoponay. Luego la tribu de Benjamín, que no consiguió conquistar Jerusalén. En el centro, las tribus de Efraín y de Manasés fracasaron en sus ataques contra 5 metrópolis cananeas: Bet-Shean, Tanak, Dor, Gibleán y Megiddo. Entonces se dan cuenta, esto parece que es mucho más histórico, ¿verdad? Esto parece que está mostrándonos más la realidad de lo que había sucedido en la famosa conquista de la tierra. Porque ya dijimos que el libro de Josué, ya estoy a Pamagoña del libro de Josué, pero todo era victoria, todo era victoria. Hasta las murallas se caen solamente con las trompetas, ¿verdad? O sea, son cosas muy teológicas y son muy religiosas, digamos, en el sentido de que tiene otra finalidad, nos quiere contar otra cosa. Sin embargo, esto parece que es un poquitito más histórico, más realista, o sea, de lo que sucedió verdaderamente o cómo pudo haber sucedido. O también dentro de lo que nos está contando y nos está diciendo, a ver, la pecha ante la año conquistaba después. No es que la tierra fue conquistada todo así como dulce de leche, todo fácil. Y luego también contra Geser. Al norte, sin embargo, se registraron éxitos parciales y algunos fracasos. Y la pequeña tribu de Dan, que cuando llegó a la llanura marítima, no consiguió instalarse en ella. Y eso entonces después se acuerdan que después va a migrar, y eso lo vamos a encontrar aquí también al final. La tribu de Dan que se tiene que desplazar hacia el norte. No consiguió entonces instalarse allá hacia la llanura. Posiblemente ahí estaban los filisteos en esa zona, ¿verdad? En conjunto, la situación que se presenta es muy realista, es mucho más realista que la de Josué, sobre todo si se la compara con algunas páginas del libro de Josué, claro, mucho más. El otro todo es chumbo, estos son los reyes, me entiende quiénes son los reyes vencidos al norte, al sur, al centro, todo no hay por ahí ni vedén. Y por uno o dos, ¿verdad? La batalla ahí contra Ayumi, allá perdé, pero eran por problemas también, se dieron cuenta, eran por problemas más bien religiosos también. El famoso anatema, naña pena y lleva peñan de yarare. Nosotros teníamos que llevar al anatema, es decir, a la destrucción total, a la quema de todo, ¿verdad? Pero sin embargo, ahí estaba el famoso Acán, ¿verdad? Acán no pena guasui, no pena y jagüere, entonces, y causa de años de ganar y rayo. Entonces después, la siguiente batalla ya no pudimos hacer nada. Un grupúsculo, disparar a todos los israelitas, ¿entiendes? O bebé y pochete, hijos, ¿qué es lo que pasó aquí, señor? Por ando yo años de yaray, ya la nate pena y
Pellapona lo lleva. Pellapona se me lo lleva. Se dan cuenta que es un elemento religioso teológico tremendo, ¿verdad? O sea que está llamando al orden y a la obediencia, a la voluntad de Dios. Entonces ahí también habíamos estudiado de lo que significaba, por una parte, lo de Acán. Es interesante. Primero, parece que era una escritura que solo se refería a esta persona, Acán, que se había comportado mal. Capítulo 7 era eso, ¿verdad? El libro de Josué. Pero después encontramos que se le aplica a todo el pueblo, a toda su descendencia, a todo el mundo hay que matar, a toda su tribu, ¿entiendes? Por suerte y así sucesivamente. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñan de Yara Ñe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñan de Yara Ñe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Ven Señor Jesús, jornada eucarística de sanación y liberación con imposición de manos. Reverendo Padre Víctor Cabañas, hermana Alicia y Grupo Rey de Reyes. Domingo 19 de diciembre de 12:30 a 17 horas. Parroquia San José Obrero. Senador Long y Lillo. Aporte Proyecto TV 20.000 guaraníes. Contactos al 0981 505 036 y 0983 505 061. Cristo vale la pena. Bendición de los sacramentales. Bendición del Niñito Jesús. Confesión. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, Ñan de Yara Ñe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñan de Yara Ñe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñan de Yara Ñe. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Adviento. Y en mi tema Peñan de Yara o Mahema a las puertas. Y leemos de el Cántico 2, del 8 al 14. Llega mi amado. Cantar de los cantares, entonces, queridos amigos, que nos trae hoy este canto de alegría, este canto de alabanza, porque está llegando ya nuestro Mesías. Un rumor, mi amado, aquí llega saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado, un gamo, parece un cervatillo,
Véanlo parado tras la cerca, mirando por las ventanas, atisbando por la reja. Habla mi amado y me dice: levántate, amada mía, preciosa mía, vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido. Brotan flores en el campo, llega el tiempo de los cánticos, el arrullo de la tórtola, se oye nuestra tierra. En la higuera despuntan las yemas, las vides abultadas perfumean. Levántate, amada mía, hermosa mía, vente. Paloma mía, en las grietas de las rocas, en el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es tan dulce tu voz, es tan fascinante tu figura. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es. Nos encontramos tan cercanos y por eso le llamamos y le decimos: ven, amada mía, ven, amado mío, estás ya cerca de nosotros. Sabemos lo que traes. Y una frase muy importante y muy linda que nos dice que el invierno se ha acabado. Es decir, todo lo negativo, todo lo que es seco, todo lo que es frío, queridos hermanos, tiene que pasar. Peñan de yara o mahina. Apeo mahe hawereje ñandeña ñe piruma ña ñanduga lleva peñan de aitewibe. Baisa pa peñan de yara boraju o me eñan debe peñan deña y cotebeba. Apea la ñan en ajina. Pidamos esta gracia porque ya estamos tan cercanos, que sintamos a nuestro amado que está muy cerca de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por él. Me amas porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tú primero me amas, me amas.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento. Estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Y estamos comparando también algunos elementos muy interesantes, ¿verdad? Que nos va haciendo oír y nos va haciendo entender todo lo que sucede, ¿verdad? En una comparación con el libro de Josué, con el libro de los jueces en este camino. Ahora hablamos un poco de una segunda introducción. El libro de los jueces tiene una segunda introducción. Es de tipo más bien doctrinal, capítulo 2 del 11 hasta el capítulo 3:6. Sirve de nexo entre las dos. Un párrafo de notable interés es el 2.1.5. El 2.1.5. Entonces nos dice lo siguiente, el 2.1.5. El ángel del Señor subió de Gilgal a Bojín y dijo: yo los hice subir de Egipto y los introduje en la tierra que prometí a sus padres con un juramento. También dije: jamás quebrantaré mi alianza con ustedes, pero ustedes no harán ninguna alianza con los habitantes de este país y destruirán sus altares. A pesar de eso no escucharon mi voz. ¿Por qué han obrado así? Por eso les digo, no expulsaré a esos pueblos delante de ustedes. Ellos no dejarán de hostigarlos y sus dioses serán una trampa para ustedes. Y mientras el ángel del Señor dirigía estas palabras a los israelitas, el pueblo se puso a llorar a gritos. Por eso llamaron a aquel lugar Bojín, que significa los que lloran, y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Introducción. Interesante, entonces es un nexo, ¿verdad? Un párrafo de notable interés, donde el autor anuncia una explicación religiosa de los fracasos y compara el comportamiento religioso del pueblo bajo Josué con el de la época que aquí le interesa. Es la alianza, ¿verdad? Entonces es bastante realista, pero de un sentido religioso, porque ellos están mirando y están diciendo todos nuestros fracasos por esto, porque nosotros entonces hemos quebrantado la alianza del Señor. Yo jamás quebranté la alianza con ustedes, Ñande Yara. Jamás. A ver, socio. Ustedes al 2x3. Te quebrantan. Pero por eso mismo, entonces, venderé. Entonces no les voy a dar así nomás. Hasta que vuelvan, ¿verdad? A Dios. Es interesante, ¿verdad? Lo que aquí te está poniendo. Pero esto así salió como pum, del aire, ¿verdad? De aquí salió. Pero es una introducción teológica muy importante, es muy importante. Por algo el autor sagrado te está poniendo. Es lo que nosotros le llamamos la premisa. Es para decir por qué nosotros después también fracasamos. Este comportamiento religioso del pueblo bajo Josué, con esa época que aquí le interesa. Es este precisamente el tema que desarrolla la segunda introducción. Este es el tema, es decir, ustedes quebrantaron mi alianza. Porque ustedes quebrantaron mi alianza, ustedes no se merecen tener la tierra. El motivo fundamental de los fracasos se ha de buscar en el comportamiento de Israel frente a los pueblos vecinos. Ha hecho alianza con ellos y ha dado acogida a los cultos. Le dieron acogida a los cultos, le dieron acogida a cualquiera menos a aquello esencial y fundamental. Entonces, esta primera parte de las introducciones es muy importante que nosotros entendamos. Después va a venir la segunda parte, que es lo que vamos a enunciar por lo menos para que nosotros podamos, con la próxima lección, el próximo curso bíblico, podamos continuar. Pero es importante que volvamos a recordar, ¿verdad? Estas introducciones que van desde el capítulo 1.1 hasta el 3.6. Hasta ahí va, son las dos introducciones, ¿verdad? El primero va hasta el 2.5. Después del 2.6 hasta el 3.6, justamente va esa segunda introducción. Pero cada uno tiene su argumento, o sea, qué es lo que está queriéndonos mostrar. Decíamos que esa primera introducción más bien es bastante realista y posiblemente responde mucho más a una realidad de cómo se van realizando las conquistas. Pero aquí, después de esta segunda, nos va a hablar directamente ya de un sentido mucho más religioso, y por eso esa introducción que leíamos recién, en el 2.1 al 2.6, justamente, al 2.5. ¿Por qué? Y porque justamente nos decía,
penda ya ve porta por ahí, penda pella por ahí pecha yeruela QBM, esa alianza en donde yo fui siempre fui con ustedes. ¿Qué clase? Yo siempre con ustedes, entonces fui honesto, nunca quebranté, ñara. A ver, al 2 por 3, pella por la bella posea, no puede ser eso. Y ahí entonces comenzamos con otra partecita también, que es la historia episódica de los jueces. Nosotros vamos a comenzar del 3:7, prácticamente esa historia episódica. Los jueces menores que nosotros encontramos son Sangar, Tolá, Yair, Ibsán, Elón, Abdón. Los jueces mayores son Otniel, Ehud, Débora, Barak, Gedeón, Jefté y Sansón. Ahí tenemos esas 6 historias que son mucho más narradas, 6 historias que nosotros podemos entender mucho mejor. Y luego estos 6 que son así muy cortitos, ¿verdad? Cada uno de ellos. Por ejemplo, Tolá, en el 10:1-2. Ya es a mí entonces Tolá. Va Evala Oyapoa, en el 10:1-2. Nos dice así directamente. Después, dice, de Abimelech surgió Tolá, hijo de Puá, hijo de Dodó, para salvar a Israel. Era de Isaacar, pero vivía en Samir, en la montaña de Efraín. Él juzgó a Israel durante 23 años. Cuando murió, fue sepultado en Samir, así nomás. Así de sencillo. Juez menor, 6 de ellos. Luego Yair. Después de él surgió Yair de Galaad. Él juzgó a Israel durante 22 años. 22 años, ¿viste? Hay pucula, el tiempo en que estuvo juzgando, pero no cuenta nada. Tenía 30 hijos que iban montados en 30 asnos y tenían 30 ciudades. Estas últimas se llaman todavía hoy los poblados de Yair y se encuentran en el territorio de Galaad. Cuando murió Yair, lo sepultaron en Camón. Bueno, y así entonces, queridos amigos, nosotros estamos reflexionando y estamos conociendo este libro tan lindo, ¿verdad? El libro de los jueces. Aquí encontramos y estamos haciendo un ¿verdad? Y con esto vamos concluyendo ya esta introducción, porque queremos entrar con todo nuestro curso bíblico del libro de los jueces, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.